Buenas noches. Vamos a ver el siguiente tema que es cimentaciones. Espero que lo revisen de forma adecuada. Y pues va a ser una introducción hacia el tema de cimentaciones. En el libro de diseño de concreto reforzado de Jack McCormack, pues le pediré que lo revisen. Este es el libro que yo tengo desde cuando lo compré para la materia. Jack McCormack me empieza a hablar de las cimentaciones. Siempre cabe aclarar que esto es un tema bastante complejo porque nosotros no somos especialistas en suelos. Ni siquiera, ni siquiera nosotros que hemos estudiado suelos en la carrera, pues lo llegas a ver a la complejidad que se merece el tema. Entonces, una cosa que tenemos que tener clara es que cuando nosotros vemos una cimentación o vamos a desarrollar una cimentación como calculistas, pues tenemos que pensar en la mecánica de suelos. ¿Por qué? Porque el suelo es una cosa un poco complicada de diseñar. Y nosotros estamos, o creo que ustedes deben de estar conscientes de la gran cantidad de problemas que ha existido con las cimentaciones. Creo que ustedes han visto que algunos problemas que hemos tenido, que han llevado a, por ejemplo, problemas de cimentación en anclajes, que ha llevado a la muerte de personas. Entonces, siempre la cimentación pues, ocupa un lugar preponderante en los problemas. O a veces, si ustedes sabrán, hay casas que están agrietadas con grietas a 45 grados, grietas de cortante muy fuertes, que hacen que la solución de la vivienda esté en grave riesgo. Entonces, siempre es muy importante considerar el suelo. De entrada, pues les platico ahí un poquito. El suelo, generalmente tenemos diferentes tipos de suelo. Ya se lo sabe cualquiera. De esos tipos de suelo que tenemos nosotros, identificamos algunos tipos de suelo como suelos que son expansibles, suelos que son colapsables, suelos que son más o menos licuables o que funcionan más o menos ya como una gelatina o que ya se comportan más como un líquido. Entonces esos tipos de suelo me generan una complejidad diferente. En el área metropolitana de Monterrey generalmente no tenemos estas complejidades. No existen suelos que tengan gran dificultad. En algunas otras zonas, como ustedes conocen, en la Ciudad de México, los suelos sí son bastante complejos de saber. Y el expertise de las personas en esos temas es mucho más grande en ese aspecto. Entonces, les pido que revisemos lo siguiente. Vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Y la idea es que usted se vaya con una idea. Claro que no vamos a lograr nosotros llegar a que usted sea un experto. Yo mismo no soy un experto en mecánica de suelos, pero creo que podemos ver algunas cosas que nos son de utilidad o que le van a ser de utilidad en su vida laboral. Y vamos a ver lo siguiente. Eh, Tenemos nosotros dos tipos básicas de cimentaciones. Una es la cimentación profunda y otra es la cimentación superficial. En el libro nosotros podemos ver cimentaciones profundas y cimentaciones que no lo son. McCormack nos dice qué es lo que para él considera una cimentación superficial. Y él dice que cuando una cimentación no excede 3 veces el tamaño del ancho de la cimentación, podemos pensar que es una cimentación de características superficiales. Por ejemplo, tendríamos nosotros que si yo tengo una zapata de 1.5 metros, pues la cimentación podría desplantarse o podría hacerse una excavación hasta 4.5 metros. Ahora, vamos a explicar pues, los siguientes aspectos. Y vamos a ver esto. Yo quiero que entendamos algo. Y esto es el aspecto que es quizás primordial. ¿Por qué una cimentación tendría que hacerse superficial o profunda? Si a mí lo que me conviene económicamente es que sea superficial. Sin embargo, tengo que considerar otros aspectos que me pueden llevar a la cimentación profunda, que eso es lo que vamos a comentar ahorita. Generalmente, pues diría,
pues yo quiero una cimentación superficial, porque entre más cerca esté la cimentación, pues menos volumen de material voy a utilizar. Entonces nosotros tenemos en los suelos lo que se llama estratos. No sé si lo han escuchado. Espero que alguna vez lo hayan escuchado o que tengan alguna idea de ello. Se supone que en la realidad el suelo está compuesto por diferentes capas. ¿Qué quiere decir? Que el suelo no es uniforme, el suelo no mantiene su misma capacidad en todas las zonas, sino que va variando esta capacidad. Llega un momento en que podemos encontrar hasta lo que se llamaría el manto de aguas freáticas o la zona en donde empieza el agua subterránea, que le llamamos manto de aguas freáticas, como se escucha, en donde pues tenemos el agua que es subterránea. Por eso usted sabe que que en algunos lugares se hacen norias, en donde se hace una excavación profunda y se obtiene el agua filtrada desde el agua subterránea, desde el manto de aguas freáticas. Entonces también eso tiene alguna importancia. Si usted se pregunta por qué menciona lo del manto de aguas freáticas, porque en muchas localidades, pues para poder satisfacer los requerimientos de agua de la sociedad, pues se extrae agua del subterráneo por medio de bombas o por medio de algún aditamento. Eso es parte en la Ciudad de México. Pues muy claro en la Ciudad de México y en todos los lugares o en la mayoría de los lugares esto pasa muy, muy, muy seguido. Entonces, ¿qué pasa? Tú extraes el agua y pues si extraes el agua, pues el nivel del agua va a bajar porque estás extrayendo una gran cantidad de agua. Entonces, ¿qué pasa? El manto de aguas decrece, la cantidad de vacíos aumenta porque aquí pues, si hay aire o si hay un espacio y ya no hay el agua suficiente, ya la estabilidad se rompe y empieza a bajar el nivel del terreno. Lo cual sabemos nosotros que en la Ciudad de México pues se va hundiendo una cierta cantidad de altura del nivel de terreno al año. Entonces, eso es lo que pasa en el suelo. Tiene diferentes estratos y tiene un manto de aguas freáticas que puede estar a una profundidad muy cercana a la superficie o más lejana a la superficie, dependiendo de la zona en la que hagamos la investigación. Por ejemplo, entiendo yo que en la estación para la línea 3 del metro que conecta, que si usted sabrá, que todavía no está en uso, quizás no lleguemos nosotros a verla en uso, pero sabemos nosotros que se supone que va desde el Hospital Metropolitano hasta el Barrio Antiguo. Entonces, en el Barrio Antiguo dicen que la excavación, no sé qué profundidad sea, ya encontraron agua freática y tuvieron que bombear esa agua. Entonces, ya no perdiendo tiempo en eso, pues el agua también tiene algo que ver en el desempeño del lugar. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Yo voy a utilizar una cimentación. Puede ser cimentación corrida, cimentación zapata aislada, losa de cimentación, zapata, pilas y pilotes. Vamos a ver, yo voy a elegir alguna cimentación. La más clásica en nuestro entorno es la cimentación en base a la zapata aislada. Y la voy a dibujar aquí. Yo lo que voy a hacer con la zapata es transmitir las cargas de la edificación. ¿Para qué? Para que el suelo no se hunda, para que la edificación no se hunda en el suelo. ¿Cómo debo de hacer yo eso? Hay una fórmula que es un poco la base que dice que del esfuerzo axial, que dice que el esfuerzo es igual a la carga sobre el área. Espero que esta fórmula se la sepan. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Recuerden, un esfuerzo no es igual a una carga. ¿Qué pasa? Vamos a suponer lo siguiente. Nosotros hemos visto algunos ejemplos en la realidad en donde observamos nosotros, por ejemplo, el ejemplo más clásico es cuando se usan tacones, ¿no? Cuando alguien usa tacones, y lo sabrán las personas que los usen, que les duelen más los tobillos, ¿no?
y que cuando van caminando en la tierra o en el lodo, te hundes más. ¿Por qué? Porque la carga, lo que pese usted, va a estar distribuida en un área más pequeña, porque el tacón pues tiene una punta muy pequeña donde el área decrece con respecto a otro zapato, con respecto a un tenis, con respecto a un zapato en donde la suela es mucho más grande. ¿Qué pasa? La carga es la misma. Igual en una edificación, lo que voy a transmitirle de carga de la edificación va a ser la misma. Pero lo que puedo hacer para que no se hunda es en la edificación aumentar el área para lograr que el esfuerzo disminuya. Entonces, entre más área de contacto tenga una carga, más fácil se puede distribuir en el suelo y evitar que éste penetre, que la edificación penetre el suelo y se hunda, que es un aspecto primordial para que la estructura funcione. Entonces, yo lo que quiero o lo que vamos a buscar es determinar el tamaño de la zapata para que nunca se hunda la estructura dentro del suelo. Pero ¿qué pasa? Generalmente el suelo en los estratos superiores es de baja capacidad mecánica. Por lo tanto, para que no se hunda, yo necesito un área muy grande. Porque como la carga es la que es, o la que definí en el proyecto, y el área, y tengo que distribuirla en un área mayor, pues quizás que sea muy caro poder establecer mi zapata en, una, en un estrato inferior. Generalmente los albañiles han pensado o dicen que se debe de construir a unos 50 el desplante de una zapata, o sea, la colocación de la zapata se debe hacer a una profundidad de unos 50. Eso es parcialmente cierto, porque generalmente en nuestra región el estrato o el siguiente estrato se encuentra a unos 50 de espesor, de tal manera que pues, yo puedo pensar que voy a aplicarlo en un estrato que tiene una mejor capacidad mecánica y que va a funcionar de esa manera. Pero para que se hunda o no una estructura, depende de las cargas que haya sobre la estructura. Por ejemplo, vamos a suponer, aquí es una casa y aquí es un edificio y lo quiero cimentar a la misma profundidad. Pues no, eso no va a funcionar. Porque no es lo mismo tener una carga de un edificio que de una casa. Entonces tengo que pensar en qué cimentación es adecuada para ello o qué estrato es adecuado para ello. Entonces es donde yo tengo que ir pensando en buscar estratos cada vez más bajos, porque la cimentación va a ser tan grande que ya no me permite esa funcionalidad. Si la carga es demasiado grande, el área debe ser demasiado grande para que para que el suelo no reciba un esfuerzo mayor que el que tiene por capacidad. Entonces empiezo a buscar estratos cada vez más bajos, buscando la resistencia de estos en mayor capacidad. Y va a llegar un momento en que me voy a dar cuenta de que eso no va a ser posible, que la estabilidad no va a ser posible tener. Entonces voy a buscar otro tipo de cimentación, que esas son las cimentaciones profundas, que eso es lo que va a pasar en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, cuando yo ya busco una cimentación profunda, es porque en los estratos primeros la carga o es demasiado grande o la capacidad del suelo es muy baja. Entonces, si eso pasa, me obliga a ir a profundidades muy grandes que ya no me son convenientes económicamente mediante este método constructivo, ya sea una zapata aislada o una zapata corrida. O sea, ya no puedo hacerme formular por estos elementos. Entonces voy a buscar lo que sería la cimentación en base a pilas y pilotes. La cimentación a base de pilas y pilotes tiene las siguientes características. Estas cimentaciones profundas lo que van a hacer, van a trabajar a tres cosas que son punta, fricción y mixtos. Esto es como trabajan fricción y mixtos. Así es como trabajan las cimentación, los pilas o pilotes. Usted dirá, pues, ¿qué es eso, no?
Como ya lo dije, las zapatas, las cimentaciones superficiales más o menos trabajan de la misma manera. ¿Cuál es esta? Del área de la zapata lo que se hace es transmitir la carga hacia el suelo. La carga se transmite hacia el suelo de manera más o menos uniforme. Ese sería el mecanismo de funcionamiento. Cuando yo estoy hablando de una zapata, de una cimentación profunda, ya el mecanismo de funcionamiento ya no es enteramente este. ¿Qué es lo que hace? Voy a sobredibujarla aquí. Ya una cimentación como las pilas o pilotes, ya lo que voy a hacer es irme a estratos más bajos. Y lo que voy a aprovechar va a ser lo siguiente, porque cuando funciona por punta, es cuando, como lo hice anteriormente, la carga la transmito más o menos eficientemente por el área del pilote o de la pila. Lo único que hice fue buscar un estrato de una mejor capacidad, porque como les comentaba, generalmente los estratos más profundos son de mayor resistencia. Entonces, los primeros estratos que tenía no me eran convenientes a mí para poder trabajarlos. Y me tuve que ir a un estrato muy abajo. Este estrato, lo que voy a hacer es similar a la zapata aislada o a la cimentación común, y lo que voy a buscar es transmitir las cargas hacia dicho elemento. Entonces eso es lo que pasa ahí. Estoy transmitiendo las cargas sobre la cimentación. Simplemente busco un estrato de mejor característica mecánica. Fricción. Y esto pasa, la fricción es como cuando tú tienes mucha arena, imagínate tú tener una caja de arena y le dejas caer una pluma o le dejas caer algo cilíndrico y no penetra hacia abajo o no se alcanza a ir hasta el fondo. ¿Por qué? Porque el suelo genera fricción con las paredes de la cimentación. Entonces, las paredes lo oprimen al cilindro de tal manera, se cuenta si esto fuera el cilindro y esto se hace cuenta que lo están sosteniendo, como lo estoy sosteniendo ahorita, lo estoy friccionando para que no se caiga, ¿no? Entonces, el empuje del suelo o la fricción que genera el suelo es lo que lo mantiene en estabilidad. Como les digo, como si tú aventaras o en el suelo que tú tuvieras una maceta y quieres encajar un popote, ¿no? O quieres encajar un lápiz. Pues no vas hasta el fondo. ¿Por qué? Porque la fricción evita que esté bajo. Entonces, este tipo de cimentación, como lo dije, la pila puede funcionar por la punta, por la fricción de todas las paredes. Aquí nomás dibujé una parte, pero es toda la pared, es todo esto lo que va a friccionar. O mixtos, ¿qué quiere decir? Que vas a trabajar por punta, por fricción y al mismo tiempo. ¿De qué depende esto? Del tipo de suelo. Si el suelo es un suelo que tiene fricción, va a ser un suelo que me va a permitir utilizar un elemento que puede ser punta fricción o trabajar por fricción. Pero si el suelo no tiene fricción, el suelo no lo puedo trabajar mediante este método. No puedo utilizar la fricción que no existe en el suelo, que no tiene esa capacidad. Entonces, esos son los mecanismos más o menos de funcionamiento, que espero que lo hayan entendido. Vamos a explicar otra parte del elemento, que también quiero aclarar en lo posible. Vamos a ver. Y vamos a ver esto. Toda la cimentación tiene su complejidad y tiene sus problemáticas. Vamos a explicar alguna de ellas. La problemática de una cimentación corrida es la incapacidad que yo voy a tener para en esta cimentación, por ejemplo, tener ventanas. Al menos no en los muros que están cargando ahí, o que están transmitiendo las cargas sobre el muro de cimentación corrida. Yo no puedo manejar un diseño tan abierto porque aquí, si yo hago esto, el muro va a fallar por las oquedades que deje. Entonces un muro o una zapata corrida, pues me evita o me obliga a tener, al menos en las zonas
donde esté el block, pues a no tener ventanas, lo cual me genera un problema de diseño. Y que puedo manejar quizás para elementos pequeños como una casa o con otro elemento. Una zapata, como tenemos aquí, una zapata aislada, pues tiene otra problemática. Las zapatas aisladas tienen un problema que se llama asentamiento diferencial. ¿Qué quiere decir? Vamos a tratar de explicar con el libro. Vamos a ver. Yo tengo el libro, vamos a suponer que mis dedos son cimentación y que que empieza la carga del suelo a hacer esto. A que una cimentación o una zapata se hunda más que la otra. Si una zapata se hunde más que la otra, la estructura va a empezar a desquebrajarse, ¿no? A fallar, a generarse agrietamientos. Si una zapata se hunde, yo necesito que se hunda parejito y no le pasa nada a la estructura. Pero si se hunde de manera diferencial, tendré un problema. Ese es el asentamiento diferencial y es clásico en la zapata aislada. Una cosa que debo de cuidar en la zapata aislada, pues es que si se va a hundir, que se hunda parejo, que las cargas estén más o menos distribuidas eficientemente. Zapata combinada. ¿Qué problema tiene la zapata combinada? Que aquí en la columna 1 transmite una carga. La columna 2 transmite otra carga. No tendría por qué ser la misma. Esto pasa cuando tú tienes dos columnas y no te alcanza el espacio para ponerle una cimentación a cada una, ¿no? Una zapata a cada una. Entonces, como están tan pegadas por la forma geométrica que le dieron a la estructura, pues lo que me queda es juntar que las dos se apoyen en una sola zapata. Sin embargo, ¿qué pasaría? Imagínate que las cargas sobre la estructura sean más de un lado que del otro. Si yo le aplico más carga aquí, ¿qué va a pasar? Se va a hundir más de un lado que de otro. Y esto se va a empezar a girar. Otro problema. Entonces, una zapata combinada me genera el problema de que como una carga generalmente es más grande que la otra, la cimentación tiende a girar porque la carga lo va a hundir más de un lado que de otro. Ese es un problema que también es óptimo de las zapatas combinadas. Losa de cimentación, ¿qué problema tiene? Pues no tiene problemas al nivel mecánico, pero a nivel de costo tiene todos los problemas del mundo. Es una cimentación no deseable por la cantidad de dinero que voy a gastar. Entonces, ¿me gusta la losa de cimentación? Sí, pero no me gusta el costo que me va a traer a mi estructura, por lo tanto no es algo que debamos de utilizar, a no ser que el suelo sea demasiado malo en su capacidad para que podamos hacerlo rentable. Y los pilas o pilotes, pues como lo dijimos, bueno, la ventaja que tengo es que es para cimentaciones profundas, para grandes cargas, en suelos de baja capacidad mecánica, pues ya es como que es una solución que me sirve para problemáticas ya mayores, ¿no? De grandes cargas o de suelos de baja capacidad portante. Entonces esas son las cimentaciones que queremos ver. Espero que me dejen las dudas del tema. Lean este capítulo en el libro de McCormack y cualquier duda lo revisamos. Saludos.